días, buenas tardes, buenas noches. Hemos vuelto después de mucho tiempo a este segmento de Limbo Recomienda. Y hoy surgió de una charla, porque hoy es un día especial. Hoy es el 30 aniversario de Editorial Image, una editorial independiente yankee que arrancó en los 90 como un proyecto de varios dibujantes que se habían ido de Image, se habían ido de Marvel, la Casa de las Ideas, y decidieron formar su propio proyecto editorial. Algo que en ese momento era rarísimo, porque eran tipos que les estaba yendo muy bien en Marvel. Uno de los dibujantes era Jim Lee, que le estaba pegando en su etapa de X-Men, uno de los cómics más vendidos de los 90. Otro de los dibujantes era McFarlane, que le venía de pegar en la etapa de Spider-Man. Pero, como estábamos hablando de década del 90, grandes editoriales no estaban recibiendo todo el tema de derechos, de merchandising, de productos. Entonces se fueron a crear su propia editorial por un tema de querer recuperar más los derechos sobre personajes, sobre diseños que ellos habían creado. La editorial surge como un proyecto de varios dibujantes, entre ellos estaba Erik Larsen, que venía de dibujar tanto Spider-Man como hacer algunos otros proyectos para Marvel. Y en Image cada uno como que empieza a desarrollar sus propios proyectos, algunos haciendo cosas distintas, otros copiando un poco lo que salía en ese momento en los 90, tanto en Marvel como en DC. Uno de los dibujantes que es medio problemático y medio polémico, que arranca en Image, es Rob Liefeld, que es un dibujante que venía de Image, venía de Marvel pasando a Image, y tiene un estilo de dibujo hiper exagerado, muy raro de anatomía, que nos hizo sufrir en Marvel y empezó a dibujar para Image. Y lo raro es que el tipo tiene éxito, tiene un séquito. Igual no fue el creador de Deadpool, Fue el creador de Deadpool en Marvel, entonces como que tiene, como que tenías una camada de dibujantes exitosos que dentro de esta nueva editorial Image empezaron a hacer sus proyectos. Uno de los proyectos que la pegó muy bien fue Spawn, que era el proyecto de McFarlane, que empezó. Una de las cosas que hablábamos recién con Lea, que lo presento acá, no lo presenté, fue que McFarlane, cada uno de los dibujantes adentro de esta misma editorial tenía como su propio subsello, con la idea de que cada uno iba a tener sus propios personajes y iba a poder hacer los derechos para lo que iba a ser muñecos, remeras, póster y merchandising para películas, que era un poco la idea de lo que los tipos querían en ese momento. McFarlane la empieza a pegar con Spawn, pero a la vez también fue uno de los primeros que empieza a producir muñecos salidos de sus cómics y que les va muy bien. Entonces como que empieza a tener, es un tipo que Spawn es el día de hoy, que 30 años después se sigue publicando. Fue el año pasado, creo que entró el libro Guinness de los Récords como una de las líneas, uno de los títulos editoriales que más tiempo estaba dirigido por el mismo autor. Tiene la ventaja esa de que la pegó con un cómic, pero a la vez encontró la beta del merchandising con los muñecos y tiene como otra empresa aparte donde también la levanta en pala desde hace muchísimos años. Jim Lee en ese momento empezó a hacer Wildcats, que era como una mezcla de X-Men, Liga de la Justicia. Bueno, Rob Liefeld había hecho, que lo nombramos recién, hizo Youngblood, y después tenías Erik Larsen, que hizo Savage Dragon, que es un personaje que acá hoy por hoy es muy de culto, pero en Estados Unidos es un cómic que también lleva 30 años editándose, tiene una historia bastante larga y es como un personaje también raro. Es un personaje raro, es un tipo grandote, verde, con una cresta, pero a la vez es un policía. Entonces como que es una superhéroe, pero a la vez las historias van mezcladas con el policial, con las historias con historias más de piñas, de patadas. Esa primera etapa de Image se destacó por eso, porque eran personajes hiper musculosos, hiper violentos, y la primera tirada de esos números, por ser el arranque de los 90, que era una etapa donde se empezaron a revalorar los primeros números de Superman, los primeros números de Batman, las primeras tiradas de Spider-Man, que empezaron a cotizar en las comiquerías, empezaron a vender en millones, hubo un boom comiquero, que había un montón de gente que compraba los primeros números
sobre todo de esta empresa y de esta editorial, especulando con que dentro de varios años iban a valer lo mismo que iban a valer los primeros números de los cómics de Marvel y De DC. Action Comics, como fue la primera aparición de Superman o Amazing Fantasy de Spider-Man. Lo que pasó con Image fue que vendieron millones y hoy por hoy son fáciles de conseguir esos primeros números en inglés en cualquier comiquería en Estados Unidos, porque hubo un montón de gente que los compró pensando que iba a hacer plata con eso, y hay un montón de comiquerías que, pasado esta burbuja de boom, terminaron cerrando a mediados de los 90 porque tenían pilas y pilas acumuladas de cómics que no se los llenaba a nadie porque los conseguías en cualquier lado y porque no pasaban del éxito del primer número. Ese había sido como la primer burbuja de Image, que empezó a hacer un poco de agua de una segunda camada a mediados de los 90 de autores interesantes, que fue dentro del sello de Wildstorm de Jim Lee. Apareció Witchblade, que esto venía dibujado por Michael Turner, un gran dibujante que falleció a principios del 2000, a mediados del 2000. Un gran dibujante que llegó a tener, una de las cosas que llamamos recién, llegó a tener una serie de televisión. Sí, la pasada por Warner. Una serie de live action, Witchblade. Y después, otra que llegó a tener un éxito más o menos moderado fue The Max, que hicimos un video, uno de nuestros primeros videos fue recomendando este cómic y este autor, que venía de Sam Kidd, que venía de dibujar el primer arco de Sandman para DC, y se pasa a Image a hacer su propio proyecto. Esto fue como una segunda camada de autores que venían en Image y que le empezaron a dar un poco más de prestigio porque estas historias tenían un poco más de guión. Uno de los problemas de las primeras etapas de Image era que eran todos dibujantes, era mucho humo, mucha patada, mucha acción, mucho músculo, pero la trama no avanzaba más de eso. A partir de esta segunda camada de autores empezó a mejorar un poco más la calidad de historias. Hubo como una tercera ola de guionistas y de historias a partir del 2000, porque en estos subsellos, en estos subautores, autores, entra a trabajar para Image Kirkman, el autor que lo primero que hace para que empiece a editar en Image es Invencible. Es su primer proyecto, su primera historia con un superhéroe, que al principio parecía que iba a ser algo medio parecido, que iba a ser algo medio Spider-Man, medio Superboy, pero tiene una vuelta de tuerca en el primer arco, que no le vamos a decir ahora por si alguno no vio la serie animada, que está dando vuelta en Amazon. Más conocida, sí. Claro, que está dando vuelta ahora en Amazon, que tiene una muy buena historia, tiene muchísimo más violencia, que ya era un poco lo que venía haciendo la mayoría de los cómics de Image en su momento, pero Kirkman le da, como es un guionista, una muy buena historia, muy buen desarrollo de personajes, y logra que su proyecto Invencible se posicione en Image y le ofrecen, bueno, ¿qué más tenés? Y ahí Kirkman saca de la galera su segundo proyecto, que es The Walking Dead. Uno pensaría que vino primero The Walking Dead y después Invencible, pero por el éxito que tuvo, pero Invencible más vieja que Walking Dead, aunque no lo creo. Claro, el tema fue que encima presentó The Walking Dead medio cajoneado, porque le fue a decir a los editores que tenía una idea de una serie de zombies en blanco y negro, sin superpoderes, con una historia mezcla real, supervivencia, terror, algo de ciencia ficción. Y los tipos como que medio lo miraron raro. Y les dijo, no, pero tengo una vuelta de tuerca, que en realidad los zombies son la avanzada de una invasión alienígena, y los primeros números vamos a ir dejando pistas, y después más adelante vamos a tirar la posta de que esto en realidad los zombies son producto de los aliens. Y los tipos dijeron, vale, es interesante, dale, que va. La serie empezó le fue bien en los primeros números, tuvo buenas críticas, tuvo buenas ventas, empezó a subir en los rankings, le empezaron a recomendar, empezó a hacer como medio un boom, y de repente los editores le dijeron, che, ¿cuándo vienen los aliens? ¿Cómo viene esto? Y Robert Kirkman le dijo, nah, era una joda, esto era simplemente para que me aprobaran el proyecto, ahora ya está, ahora ya vendió, ya ustedes lo firmaron, esto es una serie de zombies. Y eso generó que ya cuando empezó a tener tanto el éxito de Walking Dead y de Invencible, fue uno de los primeros guionistas que pasa a ser socio de la compañía y tiene su propio subsello, que es Skybound. Que se nota claro, si lo ven si tienen a mano
un cómic de Walking Dead van a ver que el loguito de Skybound está siempre a un costado. Hay a raíz de esto, Image como que empieza a marcar ya un territorio alejándose un poco de las historias de superhéroes hipermusculosos y de minas con un poco de ropa, y empieza a ganar un poco más de terreno con buenas historias. La cuarta ola que podríamos decir que tiene de autores Image la termina teniendo en el 2012 con Saga, que ese es otro golazo de Image, de Brian Vaughan y Fiona Staples, otro video que fue uno de nuestras primeras recomendaciones. Y Saga es la que le da prestigio a Image. Image ya tenía las ventas, ya tenía el público, pero Saga le empieza a cosechar premios al mejor escritor, al mejor dibujante, a la mejor edición. Le empieza a dar una chapa que durante mucho tiempo había tenido DC en la línea editorial Vértigo, que era la línea editorial adulta para público más exigente que tenías dentro del cómic norteamericano. A partir Sandman, ¿cuánto más? Hellblazer, Preacher. A partir del 2012, Image empieza a acaparar los premios y el reconocimiento de la crítica que durante mucho tiempo se estaba llevando DC para un público más adulto y más exigente. Y a partir de ahí empieza a ser también como una cabeza de lanza es este tipo de historias y este tipo de autores. Como una nueva camada de escritores y dibujantes que están dando vuelta por el lado de Image. Hicimos un par de recomendaciones de cosas que se están dando vuelta acá, que están editadas. Una es Black Science, que esto es de Ray Remender. Esta es una serie que en Estados Unidos está terminada, acá está medio en un parate editorial medio raro. Después tenemos Moonshine, que esto es de Azzarello y Rizzo, dos autores que vienen de pegarla en DC con varios proyectos. Uno de ellos era 100 balas en la línea Vértigo y después escribieron varias cosas para Batman y algunas cosas también para distintos series de superhéroes dentro de DC. Dato de color, también lo habíamos recomendado en un video de terror, Moonshine. Y Rizzo es un dibujante argentino que hace 20, 30 años que le está pegando en Estados Unidos, muy buen artista. Como parte de esta nueva camada y nueva parte de recomendaciones, tenemos también el Black Magic, que esto viene con guión de Greg Rucka, gran guionista que se destacó mucho en DC haciendo Gotham Central y escribiendo varias etapas de Batman, y Nicola Scott. Este team ahora tuvo una primera etapa bastante copada en Wonder Woman, y este caso en especial me parece que me lo voy a guardar para hacer una recomendación más adelante porque me está gustando mucho cómo viene la serie. Después, otro gran autor que la está pegando mucho ahora tanto en Image como en algunas editoriales independientes es Lee Mayer, que también de Sender habíamos hecho una recomendación hace poco de lo que estaba leyendo yo durante la pandemia, me gustó mucho esta serie. Y arranqué ahora también con Gideon Falls, que es una mezcla de terror, ciencia ficción. Lee Mayer es otro de esos autores a tener en cuenta porque la mayoría de las cosas que está escribiendo el tipo la está pegando a nivel de historia, a nivel dibujo. Es un tipo que también está llevando muchos premios en muchos proyectos que hace. Y una de las últimas noticias que hubo de este autor en especial fue que hace poco firmó un contrato de exclusividad con Image. Tiene varios proyectos en Dark Horse, uno de ellos Black Hammer, que es otra serie de superhéroes que está pegando mucho, pero pegó un acuerdo para seguir terminando los arcos que había hecho para Dark Horse y teniendo un contrato de exclusividad con Image para próximos proyectos, para próximas cómics y series que piensan sacar. El fuerte de Image con el paso de los años, con estas 3 décadas, fue una editorial bastante rara porque empezó siendo un proyecto de un par de dibujantes rebeldes que querían un poco más de derechos con sus productos, con sus diseños. Hubo varios líos de egos, dibujantes que se fueron, peleas con otros autores. Y en el medio aparecieron este tipo de historias, este tipo de autores y este tipo de títulos que de repente, saliendo un poco de la línea de superhéroes hipermusculosos, hiperviolentos, encontraron la beta con buenas historias, con otro tipo de personajes, con historias de terror, con historias de ciencia ficción, en algunos casos con policiales. De repente, de a poco, lo que logró Image como editorial independiente fue no solo alcanzar las ventas por momentos de Marvel y DC, que en los 90 lo logró, no solo alcanzar un poco el prestigio que tenían esas editoriales gracias a autores como Kirkman o Brian Vaughan,
sino que además es como una tercera ola de lo que puede ser el cómic norteamericano, que se sale un poco de la línea de superhéroes y empieza a entrar un poco más en otro tipo de historias, en otro tipo de autores, y está interesante por ese lado. Hoy por hoy, después de que DC cerró la línea Vértigo en uno de esos grandes aciertos, comillas, editoriales, la mayoría de los autores grosos se están mudando a Image, no solo porque les dan el espacio para hacer sus propias historias, sino por un tema justamente de lo que hablábamos recién, por un tema de derechos, de que pueden mantener reconocen la autoría de los personajes que crean, y ellos después lo pueden llegar a hacer en muñecos, remeras, pósters, series o películas. Pero es una editorial muy interesante por ese lado, porque arrancó como un proyecto medio de nos vamos y vamos a hacer la que nosotros queremos. La pegaron de suerte, porque fue un proyecto muy tomado de los pelos, que después se fue desarrollando, tuvieron un poco la suerte de estar en el lugar correcto en el momento indicado, y tuvo la suerte de, con la idea de tener estos subsellos dentro de la editorial, y seguir probando con autores nuevos, seguir probando con distintas historias que las fueron pegando, que le fueron generando ventas y le fueron generando distintas olas, distintas camadas de lectores, de fans a la editorial, que le permitió durar 3 décadas, que no es poco para una editorial en Estados Unidos, que no es poco para el mundo editorial en general. Es un proyecto muy piola por ese lado. Me gustaría hablar más de cada uno. Vamos a tratar de hacer un par de especiales de varios títulos. Hay varios que ya los estuvimos haciendo, como fue el caso de Descender, como fue el caso de Moonshine. Walking Dead creo que también lo recomendamos en la parte de terror. Pero si hubo algún título que les gustó, pongan en los comentarios cuál les gustaría que hagamos otro video. Es una muy buena opción. Ya saben, sigan nuestro canal, denle like a los videos, comenten si hay algún, como decía Lea, si hay algún título o algún autor que les gustaría que habláramos. Y bueno, nada, la idea hoy surgió de una charla por WhatsApp, por Instagram, por WhatsApp, de mira qué loco, Image tiene 30 años, y en vez de ponernos a divagar por chat de todo lo que estábamos hablando ahora, dijimos vamos a hacerlo en cámara, que hace rato que no subimos un video. Así que muchachos, fue un poco de divague y un poco de admiración por este proyecto bastante piola de lo que es una editorial independiente que fue un hit y que arrancó como un proyecto loco ahí en los 90. Sigan al canal, denle like, compártanlo. Gracias por seguirnos, gracias por estar. Nos estamos viendo.